Bueno chicos, la clase de hoy lo que vamos a ver es conversión de estados contables. Nos toca el ejercicio 143 y 142. Seguramente ya habrán visto el tema de la teoría. Quizás les resulta un poco complejo, más que nada porque hasta que no lo vemos en un ejercicio práctico cuesta bajar el tema de la realidad. Lo que vamos a hacer es ver hoy por hoy es el 143 que se llama Donald bien de pelo Trump. Entonces vamos a buscar el ejercicio que nos plantea las siguientes situaciones. Nosotros tenemos operaciones, fíjense, constituimos una sociedad en un país extranjero con un aporte que es en moneda extranjera, son 40.000 E. Pueden decirle dólar, real, yuan, lo que se les ocurra, euro. Y nosotros lo que tratamos de hacer o lo que nos interesa es la información de esta empresa en el extranjero, consolidarla con la información de nuestra empresa local, que obviamente es la controlante. Como ustedes también van a ver más adelante, cuando uno quiere consolidar estados contables, primero tiene que pasarlo mínimamente a la misma moneda. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? El balance de esta empresa que está en el extranjero, convertirlo a la moneda local y luego consolidar los estados contables. Como consolidación todavía no lo vimos, vamos a detenernos solo en el paso de conversión. ¿Qué otro factor se agrega además al problema del tipo de cambio para convertir? También surge el tema de la, como tenemos acá, fíjense, coeficientes, pero también tenemos, o mejor dicho, acá tenemos el tipo de cambio, pero también tenemos la inflación, que puede ser la inflación local del país, es decir, la inflación de la moneda extranjera, o la inflación de la moneda local. Y dependiendo el método que nos toque realizar, que es convertir y ajustar o ajustar convertir, deberemos ver si nos toca o no ajustar por inflación o directamente convertir por tipos de cambio. ¿Qué es lo que les planteo? Bueno, vamos a ver el primer caso, que es empresas vinculadas, valuación en contabilidad histórica e inflación en moneda extranjera. Ustedes recuerdan que cuando vean empresas vinculadas ya les está dando una pauta de cuál es el método que tienen que usar. Recuerden que había dos: convertir, ajustar o ajustar, convertir. Vamos a ir al ejercicio de conversión. Acá estamos. Vamos al 143, opción 1. Fíjense. Escenario 1, tenemos empresas vinculadas. Cuando uno ve empresas vinculadas, lo primero que tienen que entender es que el método es convertir y ajustar. Cuando decimos convertir y ajustar es convertir por tipo de cambio y, si corresponde, ajustar por inflación. ¿Qué pasa? Fíjense ustedes lo siguiente. Cuando yo paso de moneda extranjera a moneda local, que es mi primer paso, es convertir, debería fijarme si hay inflación o no en el país en el que estoy parado. Como justamente estoy haciendo una conversión de moneda extranjera a moneda local usando tipo de cambio histórico, al final no ajusto por inflación. Entonces yo lo que les planteo, esto si quieren lo vamos a ocultar, es primero armar nuestro estado de situación patrimonial y estado de resultados acorde a la registración que tenemos acá, que no es más ni menos que lo que nosotros ya conocemos de haber hecho no solamente en patrimonial o en contabilidad financiera, sino también en sistemas contables y en teoría contable. Bien, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, llegar a esto. ¿Cómo llegamos a esto? Mediante asientos. Fíjense que las operaciones no son complejas. Hago un aporte en efectivo, compro un bien de uso, me dice cómo se amortiza, compro mercadería y por último vendo la mercadería, obviamente vendo la mitad, siempre en moneda extranjera. Entonces, haciendo esto llegamos, fíjense, tenemos una venta de 8.000, el costo de 6.000, reconozco la amortización, que la amortización era de 5 años, con lo cual tomo mi bien de uso, que era 20.000, lo divido por 5 y me da una cuota de amortización de 4. Por eso también el valor residual
de mi bien de uso, fíjense, en términos residuales, coincide con este valor que tenemos acá. Con lo cual, una vez que estamos ya bastante, digamos, ágiles con el tema de la registración, lo que tenemos que ver es a qué tipo de cambio vamos a convertir cada operación. Y acá tenemos que tener en cuenta dos cuestiones. Fíjense que acá lo que me está pidiendo, como dijimos antes, era empresa vinculada, es decir, ya nos dice cómo tenemos que aplicar el método, convertir y ajustar. La evaluación en costo histórico. La evaluación en costo histórico me está indicando que todas las operaciones las tengo que registrar al tipo de cambio del momento de la operación. Y por último, como la inflación está en la moneda extranjera, cuando yo convierto y la inflación está en la moneda extranjera, yo estoy haciendo moneda extranjera pasar a moneda local. ¿Pero dónde está la inflación? Acá. Acá no hay inflación, ¿sí? Como no hay inflación acá, cuando yo hago convertir, ajustar, la parte de convertir la estoy cumpliendo. Cuando uno convierte convierto de moneda extranjera a moneda local. Y esa moneda local es la que yo debería ajustar por inflación. Pero ¿cuál es el problema? A mí el enunciado me está diciendo que justamente la moneda local no tiene inflación. La que tiene inflación es la moneda extranjera. Como yo me salté ese umbral, mi método de convertir y ajustar se termina convirtiendo solo en el método convertir, que es la columna que tenemos acá. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta? Bueno, en primer lugar, para cada rubro vamos a usar los tipos de cambio históricos. Fíjense que 2,10 es el tipo de cambio de julio. El capital tiene un tipo de cambio de 2. ¿Por qué? Porque fue el aporte original en enero. Y obviamente, como acá también pueden ver, las ventas tienen el tipo de cambio de 2,15 porque lo vendí en octubre. Y ojo acá, mi CMB no estoy usando el tipo de cambio de octubre, que es cuando vendí, sino el tipo de cambio del momento en el que compré la mercadería que justamente estoy descargando. Por eso, no es casualidad que tanto el tipo de cambio en CMB como en bienes de cambio es el mismo. ¿Por qué? Porque estoy descargando la misma mercadería con el mismo valor. Entonces, en ese caso, como también lo habrán visto en ajuste por inflación, no importa el mes en el que yo hago la venta, sino importa el mes en el cual surge el valor de esa mercadería. Pero bueno, si quieren, vamos a partir de cero, vamos a borrar acá. Borramos, borramos, borramos. ¿Qué es lo único que tienen que tener en cuenta? Vamos a ponerle los tipos de cambio correspondientes a cada momento, pero tengan cuidado que el único rubro al cual no le van a poner el tipo de cambio de la operación es a disponibilidades. ¿Por qué? Le vamos a poner el tipo de cambio de cierre, porque como disponibilidades es lo más líquido que tengo y justamente es lo que puedo convertir al tipo de cambio del cierre, acá voy a dejarle el tipo de cambio 2,2. Bienes de cambio, como dijimos, recuerden que lo compramos, si mal no recuerdo, en abril, con lo cual voy a poner el tipo de cambio de abril. Bienes de uso voy a poner el tipo de cambio del día que lo compré o el día que lo aportaron. Déjenme ver cuándo compramos. En octubre. Me traigo el tipo de cambio de octubre. El capital, ¿cuándo fue la fecha de aporte? En enero. Y el resultado no asignado no puedo darle un único tipo de cambio porque es la sumatoria de un montón de operaciones. Fíjense, resultados no asignados es ni más ni menos que el resultado del ejercicio. Entonces, para poder saber qué valor va acá, tengo que armar mi estado de resultados. ¿Cómo lo armo? Bueno, las ventas, vamos a ponerle acá estos colores transparentes. Las ventas tengo, sé que lo vendí, si mal no recuerdo, en octubre. Exactamente. Y el costo es del valor de la mercadería. Fíjense que voy a marcar el mismo tipo de cambio que el de la mercadería. La amortización va a ir por el mismo tipo de cambio del bien de uso. Y finalmente, fíjense, obviamente hay una cuestión que no me da, que es la diferencia
de conversión. ¿De dónde va a salir esa diferencia de conversión? Después vamos a ver esto que tenemos acá. Fíjense que debería ser igual a esto. Ahora vamos a ver por qué no. ¿Cómo calculo yo la diferencia de conversión? Para mí que le pifié, déjenme ver, en bienes de uso. Lo estoy trayendo de octubre. Y el bien de uso en realidad es de abril. O sea que tengo que traer abril. Y los bienes de cambio los compré en julio. Acá estaba el error. ¿Ven? Ahora sí, fíjense, la diferencia de conversión que surge por aplicar el método es de 8200. ¿Por qué? ¿Por qué surge una diferencia de conversión? Y porque yo usé tipos de cambio que son distintos. Si ustedes dicen que A, que es el activo, es igual a pasivo más patrimonio neto, si yo lo convierto tendría que hacer A. Supongamos que el tipo de cambio, si uno tuviera un solo tipo de cambio, ¿no? Esperen que borro acá. Mi tipo de cambio es 2. Si esto es una ecuación patrimonial y la respetamos, 2 por A es igual a 2 por P más 2 por patrimonio neto. Si uno usara el mismo tipo de cambio en cada operación, la ecuación se mantendría y no habría que agregar ninguna diferencia de conversión. Como justamente acá lo que a veces estamos haciendo es 2,5 por A igual a 1,6 por P más 3,4 por patrimonio neto, no comprueba, entonces surge la necesidad de agregar otro resultado que es diferencia de conversión. Sale por diferencia, sí, pero en realidad se puede comprobar, digamos, en la medida que hagamos todo bien, podemos comprobar que ese tipo de cambio, o mejor dicho, que esa diferencia de conversión que surge por aplicar distintos tipos de cambio, es correcta. Ustedes fíjense, síganme. En bienes de cambio, en bienes de uso, en capital, tanto en ventas, en costo, como en amortización de bienes de uso, usamos tipos de cambio que eran históricos, no eran al cierre. Ahora, ¿cuál es la única partida que me quedó al tipo de cambio de cierre? Disponibilidades. Entonces, ¿cómo puedo explicar cómo se genera esta diferencia de conversión? Bueno, por la única partida que no respeta la regla, dijimos. Si estamos haciendo todo a tipos de cambio históricos, ¿por qué disponibilidades me queda a tipo de cambio de cierre? Y entonces lo que nos planteamos es, esta caja que al cierre equivale 35.200, ¿cuánto equivaldría si fuera histórico? Y es lo que planteamos acá. Fíjense que es bastante parecido a el ejercicio mental que hacemos cuando calculamos el RECPAM. Esta caja por tipos de coeficientes históricos, ¿cuánto debería valer? Tanto. Bueno, la diferencia, en ajuste por inflación al menos, es RECPAM y acá lo que tenemos es diferencia de conversión. Fíjense, nosotros arriba, acá hicimos todo por 2.22, hicimos el mayor de la caja por 2.22, 2.22, 2.22, 2.22. Esto me queda en valores todos al tipo de cambio de cierre, que son los 35.200 que tengo acá. Pero de nuevo, el ejercicio mental es cuánto debería valer la caja si fueran las operaciones a tipo de cambio histórico. Bueno, como ven, el capital pongo el tipo de cambio de enero, la compra de bien de uso pongo el tipo de cambio de marzo, respectivamente el de junio, después el de septiembre, y llevo un valor. Vamos a hacer la suma para comprobar que lo estamos haciendo bien. 27.000. 27.000 es lo que debería yo haber puesto acá si respetaba la regla general de tipos de cambio históricos. Como no la respeté y está bien, siempre que tengan activos monetarios y pasivos monetarios, van a tener que usar el tipo de cambio al cierre, me genera esta diferencia. Es que hubiese pasado si, en vez de dejarlo a 35.200, lo dejaba en 27.000. Y justamente esa diferencia que surge, vamos a recomprobarla, es lo que termina impactando en mi diferencia de conversión, que es ni más ni menos que un resultado dentro del ejercicio. Tengan cuidado, cuando la empresa es vinculada, la diferencia de conversión va en el estado de resultados, y cuando son empresas no vinculadas,
va en el patrimonio neto como una cuenta de reserva, ¿sí? Porque no se puede distribuir justamente. Por ahora, digamos, este es el primer escenario que, repito, era empresas vinculadas, valuación costo histórico. Esto no, fíjense, vamos de nuevo. Empresas vinculadas, convertir y ajustar. Valuación costo histórico, usamos tipo de cambio históricos, menos para los activos y pasivos monetarios. Y la inflación en moneda extranjera me dice que una vez que convertí no ajusto porque no hay inflación en la moneda local, sí en la extranjera. Podemos pasar, si quieren, al escenario 2. Fíjense que acá cambiamos. Ya no es vinculada, es no vinculada. La evaluación ya no es en términos históricos, sino que es en términos constantes, valores corrientes. Y tenemos inflación en otra vez moneda extranjera. Volvemos al 143.2. Fíjense, como les dije, la parte de registración no va a cambiar. Fíjense que esta columna es igual, idéntica a la que tuvimos en el escenario 1. ¿Por qué? Porque la registración diaria es la misma. Lo que nos va a cambiar es justamente los tipos de cambio. Dijimos, si nosotros estamos parados en valuación en valores corrientes, lo que debemos hacer es activos y pasivos, valuarlos a tipo de cambio de cierre. Y patrimonio neto y resultados, valuarlos a tipo de cambio histórico. Fíjense ustedes, tipo de cambio histórico 2,20. Dijimos, vamos a poner el tipo de cambio de cierre 2,20 para todos los activos, para todos los pasivos, que en este caso no tenemos ninguno, y recién para lo que viene abajo, que es patrimonio neto y estado de resultados, vamos a respetar los tipos de cambio históricos. Fíjense que lo respetamos. De hecho, capital tiene el tipo de cambio del momento del aporte, que es 2. Ventas tiene el tipo de cambio de octubre, que es 2,15. CMB, acá, ojo, ¿se acuerdan que en el escenario 1 habíamos usado 2,10 y 2,10? Pero acá lo único que cambia en realidad es el tipo de cambio para bienes de cambio, porque en realidad mi CMB parte del valor de la mercadería, que era de julio, con lo cual se respeta el tipo de cambio histórico. Y la amortización del bien de uso le vamos a poner 2,20 porque es sobre el valor del bien de uso que tenemos acá. Ahora bien, fíjense ustedes, diferencia de conversión. Si yo esto lo saco, es muy probable que activo no me dé igual. Vamos a hacer activo. No me va a dar igual que a pasivo más patrimonio neto. Fíjense que pasivo más patrimonio neto me está dando 75.800. Esta diferencia, ¿de qué va a ser? Bueno, lo que ya sabemos, diferencia de conversión. Ahora bien, ¿cómo se comprueba? Ustedes siempre traten de buscar la excepción a la regla. Si yo les digo activos pasivos a tipo de cambio de cierre, pero patrimonio neto y resultados a tipo de cambio histórico, y decimos siempre que en valores corrientes en general usamos tipos de cambio de cierre. ¿Por qué usamos tipos de cambio de cierre en valores corrientes? Sí, porque si esta mercadería, que son 6.000 euros, supongamos, está evaluada a diciembre, bueno, debo usar el tipo de cambio de diciembre. Lo mismo con disponibilidad, lo mismo de bienes de uso y lo mismo con bienes de cambio. ¿Qué es lo único que yo no puedo evaluar al cierre? Y lo que no puedo tocar. La verdad que la cuenta capital, las ventas, los costos, no es ni un activo ni un pasivo que yo pueda tocar y que yo pueda evaluar al cierre. Yo no puedo ir al mercado y preguntarles ¿cuánto sale una, no sé, reserva legal? No, las reservas legales no se venden. ¿Cuánto sale una venta? No, la venta no se vende ni se compra, se realizan. Entonces, como esto respeta la regla general, que es activo y pasivo a tipo de cambio de cierre, pero esto no, es muy probable que la diferencia de conversión se explique a través de el patrimonio neto y los resultados.
¿Cómo va a surgir? Y fíjense, si todo fuera a tipo de cambio de cierre, si yo tuviera esto, vamos a copiar otro escenario, si yo tuviera patrimonio neto a tipo de cambio de cierre y resultados a tipo de cambio de cierre, acá no habría lugar a que surja diferencia de conversión, porque si yo multiplico a los mismos factores de una ecuación por el mismo tipo de cambio, se respeta la igualdad y no necesito agregar ninguna línea adicional para balancearlo. Entonces, ¿de dónde va a surgir mi diferencia de conversión en este modelo? Y acá. Tengo que enfrentar mi patrimonio neto a tipo de cambio histórico versus cómo tendría que haber sido mi patrimonio neto y mis resultados en tipo de cambio de cierre. La diferencia entre esto y esto claramente me va a dar mi diferencia de conversión. Fíjense, mi resultado neto es de 2000 y mi resultado ajustado por tipo de cambio históricos es 4200. ¿Cómo debería haber sido si hago el ejercicio de cero? Vamos a borrar estas flechas. Fíjense, comprobamos la diferencia de conversión. Patrimonio neto al inicio. Estamos de acuerdo que es 40.000. Esto es 40.000. ¿Por qué? Porque este resultado no asignado es recién el ejercicio que me dio ganancia o pérdida este año. Fíjense, estos 40.000 yo acá lo multipliqué por 2, que es el tipo de cambio histórico, y me dio los 80.000. Lo que voy a plantear es, ¿qué hubiese pasado si mi patrimonio neto lo multiplicaba por el tipo de cambio al cierre y ven que me da 88.000? Entre lo que fue y lo que debería haber sido hay una diferencia de 8.000, es decir, yo tendría que haber puesto acá un patrimonio neto de 88.000 y seguramente si respetara siempre el mismo tipo de cambio en 2.2, esta columna balanceaba y no necesito agregar ninguna diferencia de conversión. Bien, ya lo hicimos con el patrimonio neto. Vamos a ver con el resultado. Fíjense. El resultado. Mi resultado me quedó usando tipos de cambio históricos. Por eso vamos a agregar la flechita de nuevo. Mi resultado me quedó en términos históricos en 4.200. ¿Por qué? Porque la venta por el tipo de cambio histórico, el costo por el tipo de cambio histórico y la amortización por el tipo de cambio que le corresponde, porque en este caso la amortización es sobre un valor actual al cierre, me da un resultado histórico a tipos de cambio histórico de 4.200. Yo lo que me tendría que preguntar es cómo hubiese sido mi resultado si a todo le ponía el tipo de cambio de cierre. Ven que acá lo hace, pero lo podemos hacer de nuevo. Vamos a poner ventas, costo y amortización. Vamos a traer los valores. Vamos a agrandar acá. ¿Qué hubiese pasado si acá como tipo de cambio ponía 2.2? 2.2, 2.2, 2.2. Fíjense. Fíjense ustedes que si hubiese respetado la regla general de todo el tipo de cambio al cierre, mi resultado del ejercicio hubiese sido 4.400 negativo, que es lo mismo que pusieron acá. Fíjense. En vez de multiplicar cada línea del estado de resultados por el tipo de cambio, lo que hizo fue, bueno, agarro el neto era 2000, lo llevo por 2,2 y llego a 4.400. Obviamente, entre lo que debería haber sido y lo que fue, tenemos una diferencia, entonces tenemos que sumar las diferencias. La diferencia que me arrojó el patrimonio neto más menos la diferencia que me arrojó el resultado, me da una diferencia integral de diferencia de conversión. Esta diferencia de conversión, como estamos en empresas no vinculadas, no lo puedo agregar acá en el estado de resultados, sino que lo agrego directamente en el patrimonio neto. Entonces hago más, bajo, me traigo y ahora sí, señores, el activo me quedó en 83.600, el pasivo y el patrimonio neto me quedó en 83.600, con lo cual la diferencia, es decir,
activo menos pasivo menos patrimonio neto, me quedó en 0, cumplo con la ecuación patrimonial. Esto es lo que ustedes tienen que hacer cuando tienen valores corrientes. Usar para activos y para pasivos tipo de cambio al cierre, para patrimonio neto y para resultados tipo de cambio históricos, y la comprobación del RECPAM justamente se da por esta zona de acá que ustedes ven. Vamos a pintarlo en un colorcito horrible, pero bueno, para que vean. Lo verde queda tipo de cambio al cierre y lo naranja queda tipo de cambio histórico. Esta es la parte que nos respeta la ecuación y esta es la parte que a ustedes les genera la diferencia de conversión. Vamos a volver para atrás porque me quedó todo un collage y no es la idea. Pero bueno, típica pregunta que nos hacen los chicos: ¿y cómo sé qué método aplicar? Porque en el ejercicio 143 escenario 1 la conversión se comprobaba por la caja, y en el ejercicio 143 escenario 2 la comprobación se hace por los resultados. Entonces, ¿qué hago, Mauro? Bueno, de nuevo, fíjense, busquen la excepción a la regla y fíjense que se los pinté en colores. Lo que está en verde es la regla, esta es la excepción, entonces esto va a explicar la conversión. Acá de nuevo, lo que está en verde es la regla y lo que está en naranja es la excepción. Bueno, es la excepción la que va a explicar. Vamos a pintar esto, ¿no? Es la excepción la que va a explicar la diferencia de conversión. Por ahora venimos facilongo porque solamente hicimos convertir, faltaría hacer la parte de ajustar. Vamos a algo más divertido. Vamos a ver el enunciado del escenario 3. Tenemos empresas no vinculadas. Eso ya nos da el método, que puede ser ajustar, convertir o convertir, ajustar. Después vamos a ver cuál usamos. Valuación costo histórico. Eso quiere decir que vamos a usar tipos de cambio históricos. Y ahora tenemos inflación en ambas monedas, con lo cual ya sabemos que tarde o temprano vamos a ajustar por inflación. Como se puede usar cualquier método en no vinculadas, vamos a usar en este caso particular, para cambiar un poquito, ajustar, convertir. Es decir, primero vamos a ajustar por inflación la moneda extranjera y después vamos a convertir de moneda extranjera ajustada a moneda local. Fíjense ustedes, de nuevo, esta parte es igual, es registración histórica, y lo que le vamos a agregar acá no es más ni menos que ajuste por inflación. Esto es un tema que ya vimos. Les recomendamos que refuercen el tema de A por I, porque si no lo entienden en el primer punto, les va a volver a costar cuando tomen este tema de conversión. Pero bueno, vamos. Partidas, fíjense que acá pusimos partida monetaria, partida no monetaria, no monetaria, no monetaria, no monetaria, no monetaria. Es decir, les estamos diciendo que el RECPAM se va a comprobar acá. Disponibilidades no se ajusta, con lo cual dejamos el valor tal como está y después tenemos que ajustar cada valor por el coeficiente que corresponde. Fíjense, la mercadería lleva un índice de 1,40 y tengan cuidado porque acá tienen que usar los coeficientes de moneda extranjera. Nosotros estamos pasando de moneda extranjera a moneda extranjera ajustada. Entonces, para eso tengo que usar los coeficientes de inflación de la moneda extranjera. Yo no puedo al peso argentino ajustarlo por la inflación de Estados Unidos. Tampoco puedo al dólar estadounidense ajustarlo por la inflación argentina. Estaría mezclando ni siquiera manzanas con peras, estoy mezclando manzanas con microondas. Entonces ya sabemos que tenemos que usar los coeficientes de moneda extranjera. Fíjense, este bien de cambio, si mal no recuerdo lo compramos en julio, entonces corresponde el coeficiente 1,4. Lo mismo con bienes de uso. Capital, como era de enero, lleva el coeficiente de enero. Las ventas también, fíjense que nosotros, si mal no recuerdo, vendimos en octubre. El CMB, de nuevo, como viene del valor de la mercadería y la mercadería la compramos en julio, tenemos que ponerle el índice de julio. La amortización, de nuevo, la amortización sigue a la principal. Si la principal
tiene el coeficiente de 1,70 que fue allá por abril, la amortización tiene que respetar el mismo índice. ¿Qué nos pasa? Cuando pasamos de la columna histórica a la columna histórica ajustada por inflación, surge nuestro amigo el RECPAM. ¿Cómo comprobamos el RECPAM? ¿Se acuerdan que era por partidas monetarias? Esto lo vamos a ocultar. ¿Cómo hacíamos con las partidas monetarias? Mayorizábamos la caja, fíjense que los 16.000 de saldo final justamente son los 16.000 que tenemos acá. Y la pregunta que nos hacíamos era ¿cuánto debería valer la caja al cierre para que no tenga pérdida por adquisitivo? Y lo que hacíamos era llevarlo por los índices. Fíjense que para enero usamos el índice de enero, para el índice de marzo el de marzo, y así respectivamente. Fíjense, enero, marzo, junio, septiembre, enero, esto es marzo, bien, junio y septiembre. Y de esta manera llegamos a lo que debería haber sido la caja para no perder poder adquisitivo. Justamente como la caja no es 39.600, es 16.000, la diferencia entre lo que es y lo que debería haber sido es mi RECPAM. Y mi RECPAM no hago más que agregarlo acá. Fíjense que de esta manera el resultado del ejercicio queda en 28.400, que es también el resultado del ejercicio. Y de esta manera sí, activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Fíjense que tenemos 51.600 y 51.600. Volvemos para atrás con los colores. Entonces yo ya cumplí mi parte, ya hice mi trabajo de ajustar por inflación. Ajusté. Si se acuerdan que el método era ajustar, convertir. Yo ya cumplí mi primer parte. ¿Por qué? Porque ajustar es moneda extranjera, llevarla a moneda extranjera ajustada. Cumplí mi parte. ¿Qué me queda ahora hacer? Convertir. ¿Qué tengo que convertir? La moneda extranjera ajustada a moneda local, es decir, por tipo de cambio. Y acá es donde realmente se hace todo más fácil. ¿Por qué se hace más fácil? Porque ustedes piensen lo siguiente. Si yo llevo las operaciones de moneda extranjera de enero, de abril, de julio, de septiembre, por índices de inflación, lo que estoy haciendo es llevar todo a diciembre, es decir, a cierre. Una vez que tengo todo en cierre, esperen que voy borrando acá si no nos mareamos. Una vez que tengo todo al cierre, es decir, esto, lo que me queda hacer simplemente es ajustar por tipos de cambio. Entonces, pero si yo tengo todo a diciembre, ¿qué tipo de cambio uso en diciembre? Tipo de cambio al cierre, señores. Entonces, cuando yo ya completé esta columna de acá, que es ajustar moneda extranjera ajustada, el paso de convertir es una papa. ¿Por qué? Porque como toda esta información ya está a diciembre, ¿qué tipo de cambio usan para los activos, pasivos y patrimonio neto y resultados que estén expresados en diciembre? Sí, señor, tipo de cambio al cierre. Fíjense que como tengo todo en diciembre, ¿qué tipo de cambio voy a usar? Diciembre. Vamos a ponerle otro color. Entonces la verdad que la parte difícil, digamos, en este esquema es ajustar por inflación, porque una vez que ya lo llevé todo a diciembre, uso un único tipo de cambio. Fíjense que 2,2, 2,2, 2,2, 2,2. La única complicación que vamos a tener es en el RECPAM. ¿Por qué? Porque fíjense, ustedes tuvieron un RECPAM por convertir, mejor dicho, para ajustar por inflación la moneda extranjera a moneda extranjera ajustada. Esa inflación, pongámosla en dólares, ahora hay que convertirla por un tipo de cambio, es medio raro. Y como tiene muchas operaciones ahí adentro, yo acá no puedo poner un tipo de cambio. ¿Qué le pongo? 2.2.
No, porque el RECPAM se generó justamente por un montón de partidas que venían de otros momentos. Entonces debería haber, primero cómo llegamos a estos 51.000, pero bueno, vamos a desvelar el misterio. ¿Se acuerdan que habíamos llegado, vamos a pintar esto en blanco, ¿se acuerdan que habíamos llegado a la comprobación del RECPAM hasta acá? ¿Estamos bien? Ahora, este RECPAM que tenemos acá, si uno lo lleva por tipo de cambio de cierre, le tendría que dar una caja, fíjense, moneda extranjera histórica, 16.000. ¿Cuánto debería valer la moneda ajustada por inflación extranjera? 39.000. ¿Y cuánto debería valer esa moneda extranjera convertida a tipo de cambio? 87.000. La diferencia, vamos a hacer la cuenta para que se queden tranquilos, entre la moneda extranjera histórica y la moneda extranjera ajustada por inflación, esperen que hay algo que no me está dando, hombre, vamos. La diferencia, vamos a ir para atrás, entre lo que tendría que haber sido y lo que fue, me da estos 51.000. ¿Cómo se compone? Ustedes fíjense, si nosotros tuviéramos esto por estos índices y después por tipos de cambio históricos, me daría otra cosa. A ver, vamos a hacer la prueba. Tucu, tucu, tucu. Ahí está, vamos a copiar esto acá. Y ahora vamos a poner los tipos de cambio históricos. El tipo de cambio de enero es 2. Y me vamos a traer todo. Y vamos a hacer esto por esto. Y me da... Vamos a hacer así. Fíjense, me da 70.000. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuánto me quedó a mí de valor reexpresado? 35.200. ¿Cuánto debería haber sido? 39.600. Entonces, la diferencia entre lo que debería ser menos lo que terminó siendo me da los 51.920. ¿Lo ven? Fíjense, los 16.000 dólares ajustados por inflación siguen siendo 16.000 dólares. Pero el tipo de cambio al cierre me da 35.200. Y sin embargo, cuando yo hago todo este cálculo de ir pasito por pasito, llego a la conclusión de que la caja debería ser 87.120. Es decir, acá debería decir 87.120. Pero como no dice eso, y justamente dice 35.200, la diferencia ahora entre lo que debería ser, que es 35.200, y lo que fue, me da el RECPAM en moneda local. Y justamente estos 51.920 es lo que ponemos acá. Tengan cuidado, si bien parten de este cuadro para llegar acá, sepan que esto no lo tienen que comparar con esto, lo tienen que comparar con lo que efectivamente quedó en el estado de situación patrimonial, que es 35.20. La diferencia es lo que a ustedes les va a dar el ajuste por inflación, es decir, el RECPAM en moneda local. Vamos a hacer una pausita y ahora pasamos al 142.